Muchas gracias. En primer lugar, quiero, como es de rigor, de justicia y, sinceramente, agradecer al Instituto Colombiano de Derecho Procesal, al profesor Parra Quijano y a todos los que ahora, a pesar de la hora, me siguen, siguen prestando su atención y me van a escuchar en la atención que me prestan. Y una cosa más importante todavía, que es permitirme de nuevo hacerme sentirme en casa. Yo casi diría que mejor que en muchas ocasiones en casa. Actuar de postre tiene alguna dificultad, y es que se han oído cosas muy interesantes, que te han pisado determinadas ideas y que querrías discutir otras muchas, es decir, hacer lo que se llama la contraponencia. No voy a caer en ninguna de estas tentaciones, pero me he quedado con muchas ganas porque lo que he oído hasta ahora ha sido de un extremado interés. No voy a hablar, afortunadamente, ni del sistema acusatorio necesariamente, aunque voy a hacer alguna referencia, ni del principio de oportunidad, ni de otras muchas cuestiones. Voy a trasladarles y espero poder compartir con ustedes una inquietud que nace del examen de lo que es una circunstancia quizá no muy común, y es enseñar Derecho Procesal Civil y Derecho Procesal Penal a la vez, investigar sobre lo mismo y encontrarse, como me encuentro yo después de unos cuantos años, ante una auténtica perplejidad científica, puesto que uno piensa, bueno, yo tenía idea de que el proceso penal era una cosa, el proceso civil era otra, y actualmente podría perfectamente intercambiar las figuras, intercambiar la posición del juez en uno y en otro proceso, y tampoco me quedaría muy satisfecha, sino que pensaría, bueno, ¿qué ha pasado hasta ahora? En este tránsito, además, se da una tercera circunstancia, que es a la que yo espero llegar, si el tiempo me lo permite, y creo que sí, lo que es la perplejidad final. La situación actual, desde mi punto de vista, que ya no es solo que el proceso civil cada vez se parece más al penal y que el proceso penal cada vez se parece más al civil, desde el punto de vista de la tutela de los derechos, desde el punto de vista de cómo funciona la posición del juez, desde el punto de vista de una serie de circunstancias, sino que sobre ello convergen una serie de circunstancias, cuáles son la globalización, no como frase fácil, sino la globalización de los sistemas, es decir, esta permeabilidad tremenda que hay en la sociedad y en el conocimiento de los diferentes sistemas, lo que se ha dado en llamar la aldea global, el hecho de que mientras estamos hablando del proceso, de las garantías, etcétera, etcétera, de la función del juez como administrador de justicia, de lo que es la justicia con mayúsculas, en realidad lo que me parece o me preocupa que puede estarse planteando es la huida del proceso, es decir, el hecho de que emerja tremendamente lo que es la facultad de decisión individual, y esta facultad de decisión individual, que ha campado por sus respetos, y es justo que así sea, en el proceso civil y que nadie discutiría, se ha sentado cátedra casi en el proceso penal a través de todos los métodos de conformidad o de Absprache o de patellamiento, o como se le quiera denominar, o de bargaining en las diferentes manifestaciones. Y nos encontramos con que, o por lo menos yo me encuentro ante la idea de que la gran cuestión ya no es si configuramos el proceso y las garantías de una determinada manera, como si nos queda algo de proceso. Es decir, si en una justicia en donde, no solo en Estados Unidos, un tanto por ciento muy elevado, y cuando hablo de un tanto por ciento muy elevado estoy por encima del 80 o del 80 y pico por ciento, y desde luego en Europa es así, pero creo que también en América, norte y sur, y centro, por supuesto, la inmensa mayoría de las cuestiones, y paradójicamente, una vez más, en el ámbito penal, más que casi en el civil, se resuelven por medio de la aplicación de la decisión individual. Esto, además,
confluye, y estoy casi introduciendo y diciendo lo que es la conferencia entera, pero luego resumiré o extenderé algunas de las cuestiones. Esto además confluye con varias circunstancias. Primero, la retirada tremenda del principio de legalidad, con lo que eso supone de una determinada inseguridad jurídica y sobre todo, de mayor libertad o de mayor arbitrariedad, porque no nos olvidemos que el principio de legalidad no es solo la faceta prohibitiva, sino la faceta limitativa del ejercicio del poder frente al Estado, y el hecho de que, junto a esto, estamos en una tremenda crisis, o por lo menos, desde luego, Europa está en una tremenda crisis, no tanto ideológica, que también, pero sobre todo económica. Y en esa crisis lo que ocurre es que el Estado se encoge, el Estado se retira. Y mi percepción en estos momentos es que el principal problema de la justicia es que cuando se entiende y se tiende mucho sobre textos, sobre todo de eficacia, los procesos tienen, si son para que sean unos procesos debidos, tienen que ser procesos rápidos, sobre todo. Es decir, el ideal, sobre todo, es la rapidez. Cuando la justicia, sobre todo, se ve desde el punto de vista de la gestión de una administración, y, por ejemplo, si sucede cuando se incide tanto en el hecho de que las conformidades o el principio de oportunidad son mecanismos para implementar una determinada política criminal, etcétera, etcétera, cuando eso acaba sentando cátedra, siendo el fundamento de la justicia, la tentación del Estado es, como por lo menos sucede en muchos países europeos y, desde luego, en España, es huir del proceso, es incrementar los mecanismos para que ese servicio, como tiene menos clientes, si me permiten la expresión, funcionará mucho mejor. Y nos ocurre que los recursos se reducen, las tasas judiciales se implementan, los recursos a agencias, a peritajes externos son cada vez mayores, el proceso concursal prácticamente los jueces actúan pues, de vez en cuando o muy poco, y esa justicia en la que el ciudadano ha confiado, le ocurre lo mismo que le puede pasar cuando se está hablando de la sanidad o de la educación. Es decir, que cada vez tiene menos proceso, o menos justicia y, por lo tanto, menos derecho, desde mi punto de vista, que era el más importante, que debía haberse salvaguardado. Bien, esto es un poco a donde yo quiero llegar. Como es una afirmación que yo entiendo de una cierta trascendencia, voy a intentar fundarla en una serie de cuestiones. Y sobre todo voy a intentar fundamentar que esto sale o que tiene una gran conexión con el tema de la convergencia entre los procesos civil y penal, que no es su única causa, ni muchísimo menos, sino que es una manifestación en la que, discutiendo sobre uno y sobre otro, nos podemos encontrar con la famosa fábula de que si galgos o podencos, y resulta que nos pillan. Esta es la idea que quiero trasladarles a ustedes, por si acaso sirve para que alguien reflexione. Proceso penal. Vamos a empezar con algunas referencias al proceso penal. En el proceso penal, y voy a ser brevísima, puesto que se ha dicho muchísimo aquí sobre el acusatorio, no hay reforma y hay, creo que, 80 y pico reformas en Europa y América desde finales, prácticamente desde finales del pasado siglo, incluso desde mediados, en que no se diga que la reforma es una reforma que implementa el acusatorio. Si hiciéramos una especie de contraste fotográfico sobre cada una de estas reformas, del contenido de estas reformas, nos saldría un perfecto patchwork. Es decir, ninguna es exactamente, y todas son acusatorias. Esto solo puede interpretarse de dos maneras. O el acusatorio no tiene un significado conocido o válido, que es, por ejemplo, lo que sostiene Damasca, es decir, el tema lo que hay que hacer es llamarlo de otra manera, o simplemente lo que se ha hecho es hipertrofiarlo, de manera que se dice de él no algo que a lo mejor no corresponde, sino lo que interesa al legislador fundar como base de esa reforma.
Desde mi punto de vista, el significado del acusatorio es un significado muchísimo más sencillo de todo aquel que se puede, y perdónenme la simplificación, voy a utilizar conceptos muy serios y muy importantes simplificándolos, pero si no sería imposible llegar a donde quiero llegar. Para mí, el proceso acusatorio es tan sencillo como que quien acusa no juzga. Y ya está. Lo que ocurre es que eso es mucho, es muchísimo, pero no es más de lo que significa. Es decir, el acusatorio garantiza absolutamente la imparcialidad. Y eso implica toda una serie de cuestiones y, por supuesto, muchas de las que ha mencionado el profesor Illuminati, de los que han mencionado antes los profesores. Pero no necesariamente, aunque lo facilita, garantiza el derecho de defensa o la contradicción. Esos son complementos, pero desde el momento que quien acusa no juzga, el proceso acusatorio como tal está garantizado. Cuestión diferente, y ahí es donde empiezan las dificultades, es el hecho de que quien acusa no juzga nos garantice que se persigan los delitos. Como eso no queda garantizado en esa exigencia, se ha tenido que crear una figura completamente ajena al acusatorio, como es el Ministerio Fiscal. El Ministerio Fiscal, no nos olvidemos, es una figura que se trae de una realidad inquisitorial. ¿Y es para qué? Para garantizar un fin de que se sostenga la acusación. Recuérdese que el origen del acusatorio real es un proceso que se parece mucho a nuestro proceso civil, es decir, que se parece al ejercicio individualizado de los derechos. Bien, este Ministerio Fiscal naturalmente tiene una función ineludible, pero no debemos olvidar que lo que está garantizando es la oficialidad, no la acusatoriedad, que es otra cosa. A partir de ahí se habla de acusatorio, cuanto más dispositivo, cuanto más se parece a proceso dispositivo y se equipara a proceso adversativo. Yo creo que coincido en muy buena medida con lo que decía esta mañana el profesor Illuminati. Acusatorio y adversativo no son idénticos ni son diferentes, son dos perspectivas diversas de probablemente una misma realidad. El acusatorio, insisto, garantiza la imparcialidad y todo lo que eso conlleva, naturalmente. Es decir, garantiza la necesidad de congruencia, garantiza toda una serie de cuestiones de ejercicio de la acusación. Y eso es mucho. Pero no garantiza lo que para mí es la esencia del adversativo, que es un proceso de partes. Un proceso de partes es otra cosa, porque ese proceso de partes, o mejor dicho, es otra cosa, requiere otras cosas. Un proceso acusativo no requiere del disclosure, no lo requiere, eso lo requiere el adversativo. Y por lo tanto, probablemente nuestro gran error ha sido decir que nuestros procesos son tanto más acusatorios cuanto más adversativos, no necesariamente. Es decir, nosotros nos enfocamos a un acusatorio que pueda ser o no adversativo porque entendemos que el adversativo es el mejor de los procesos posibles o no lo es, pero diferenciamos uno u otro. Esto no me da tiempo a desarrollarlo, pero tiene mucho que ver y está expuesto en la ponencia también con hechos tan importantes como lo que siempre se discute, y eso yo creo que ni es acusatorio necesariamente, eso es Estado de Derecho puro y duro. Es decir, es evidente que mientras sigamos condenando por una diligencia, y yo no quiero llamarlo prueba porque no es una prueba, obtenida en la investigación, estamos actuando no inquisitorialmente, no, estamos actuando fuera de lo que es la garantía mínima de cualquier proceso llamados acusatorios, cuando no hay otra prueba y solo existe la confesión obtenida ante la policía, existen condenas en este sentido. No toda la prueba preconstituida se sostiene sobre la, precisamente, excepción del tema de que solo es prueba aquello que se practica en el juicio. Bien, esta situación concurre además con, lo decía antes, con la quiebra, la retirada, la dilución, llámenle como quiera, del principio de legalidad. Yo no voy a decir ahora que el principio de legalidad tenga que regir como ha regido durante el siglo XX, pero sí que creo que hay que recordar que renunciar in totum al principio de legalidad
supone renunciar a la lucha por la igualdad, renunciar a la seguridad jurídica, renunciar a toda una serie de cuestiones que se ha constituido o se ha entendido siempre como un gran avance del Estado de Derecho. Se puede hacer, se puede matizar, se puede llamar oportunidad reglada, se puede hacer, decir muchas cosas, pero hay que ser muy conscientes, desde mi punto de vista, que implica una serie de riesgos. Dos cuestiones respecto a esta renuncia o esta retirada del principio de oportunidad, que se mezclan también, y yo creo que cuando se mezclan se equivoca el tiro, es decir, se están produciendo cuestiones que si lo manejáramos mejor quizá el resultado sería mejor. Una cosa es renunciar al principio de legalidad por admitir el ejercicio discrecional de la acción penal, lo que implica que lo que se cree es en la oficialidad del ejercicio de la acción, y eso es un modelo que debe ir acompañado con el hecho de que solo exista un acusador, y otra, muy diferente, es renunciar por instaurar un modelo de naturaleza contractual, es decir, un modelo en el que lo que existe es la posibilidad de todo tipo de negociación sobre el ejercicio de la acción. Porque entonces el tema no es la oficialidad, el tema es decir, no se pueden perseguir todos los delitos, y este es el gran argumento, perdóneme el gringo como él se ha llamado, si me equivoco, pero creo que es el gran argumento de todas las modalidades diferentes de bargaining, es decir, no se puede perseguir todo, condenamos por todo tipo de autoimputaciones, con matices, ya digo que estoy utilizando el lenguaje de una manera muy ligera, pero para acelerar, esto es también, según como se entienda, y se entiende en muchos ordenamientos como principio de oportunidad, pero es una opción radicalmente diferente. Bien, no he dicho nada del proceso civil y me quedan ya 13 minutos. El proceso civil... Claro, el proceso civil estaba cómodamente asentado sobre su idea, un derecho, un legitimado, una acción. Por supuesto, el titular del derecho dispone de él, no solo dispone del ejercicio, sino que dispone de su renuncia, dispone de esa renuncia porque se va a un método, a un arbitraje, a una mediación, a lo que sea, etcétera, etcétera, pero no ha quedado fuera de toda una serie de discusiones. Discusiones que empiezan hace tiempo, por empezar en algún lado, porque no nos vamos a ir al derecho romano, pero empiezan, por ejemplo, en Oscar von Bülow, cuando diferencia entre una relación jurídico-procesal y una relación jurídico-material, siguen por una discusión sobre el principio dispositivo, el principio de aportación de parte, y llegan, por decirlo resumidamente, a una situación en que se habla de justicia procesal y justicia, a ver cómo se llama este, que siempre se me olvida, justicia de la decisión. Bien, todo esto son discusiones sobre un tema o variaciones sobre un tema clave. ¿Cuál es la posición del juez en ese proceso civil? Por supuesto, fuera de discusión que ese juez no tiene que entrar a juzgar o no tiene que entrar en todo aquello que tenga que ver con el principio dispositivo. Lo que ha hecho toda esta, digamos, discusión procesal, que no es la única, por supuesto, pero sí sobre la que incide en la materia que yo quiero señalar aquí o destacar, que es la convergencia, lo que han sido variaciones sobre si el hecho de la disposición de los derechos debe ir más allá y debe decir, bueno, por supuesto, la titularidad de los derechos no puede entrar en discusión, pero más allá de esa disposición del propio ejercicio del derecho, entra una cuestión de carácter procesal sobre la que el sujeto ya no es el único titular, sino que el juez debe intervenir. Y ese juez debe intervenir, pues, bien para garantizar que la verdad sea la mejor posible, bien para garantizar que la relación jurídico-procesal trascienda de una manera adecuada y, por lo tanto, se dicte sentencia con independencia del contenido, bien para decir, bien, lo que es la disposición de los derechos es intocable, pero la aportación de parte puede ser tocada, por supuesto, en el tema esencialmente de llamar a determinados testigos cuando se tiene que resolver y no existen los elementos.
Bien, ¿esto a qué nos lleva? Y esto, perdón, queda la última cuestión, que es la justicia procesal y la justicia de la decisión, el que lo que centra es el tema sobre la verdad. Para unos, para la justicia procesal o los defensores de esta teoría, la verdad es la que configuran las partes y si es la mejor está bien y si no, es la disposición de sus derechos, esa es la que debe prevalecer, mientras que para quienes son partidarios o quienes defienden la justicia de la decisión, el órgano judicial, la justicia, digamos, en funcionamiento, tiene que intentar buscar la justicia. Bien, esto dicho así es lo que yo estudiaba en el proceso penal, no lo que estudiaba en el proceso civil, y de ahí mi perplejidad, que les traslado simplemente y que no tendría mayor relevancia si no me pareciera que es algo más que la manifestación de un puro fenómeno coyuntural. ¿Con qué concurre? Con algo que he anunciado previamente. En los últimos, yo diría que 50 años, a lo mejor alguno más, se tiende enormemente a hablar de justicia no como poder, sino como una administración. Se habla de la Administración de Justicia, se habla de los miembros de la Administración de Justicia, se habla de la eficacia como norte fundamental, se habla de la agilidad en la Administración de Justicia como el valor supremo, etcétera, etcétera. Naturalmente, esto se hace en un contexto social y político, pero lleva a la mayoría de los legisladores a una situación que, cuando converge con esa tremenda crisis que, por lo menos en Europa, de carácter económico, pues, nos invade desde hace tiempo, y creo que no solo en Europa, o puede pasar en otros países, en esto me temo que ya las fronteras son están cada vez más diluidas, lo que está sucediendo. Y ese es, digamos, que lo que yo quería trasladarles, al margen de alguna otra paradoja que les señalaré inmediatamente. El Estado, y no sucede solo en el ámbito procesal, es mucho más palmario en el ámbito administrativo, cada vez hay más cesión de administración de servicios públicos, cada vez existen toda una serie de fórmulas en donde el Estado se encoge, sin que se haya hecho algo que yo no soy especialmente partidaria de decir que un determinado ordenamiento es mejor que el otro, pero hay algunos que son más previsores y, por ejemplo, los alemanes hace años hicieron una previsión legislativa o desarrollaron una previsión legislativa que vendría a ser como el núcleo de derechos que el Estado no puede ceder. Que legisle quien legisle, lleve a cabo la política que lleve, tanto en un ámbito como en el otro, quedan fuera. Lo que podría ser, algo que me ha sonado esta mañana, lo que podrían ser determinadas cuestiones en la Constitución, pero que entendiendo que en la Constitución no debe estar todo, sí que existe una cierta restricción para la cesión de determinadas prestaciones, entendido en el sentido más noble, no solo como la prestación de un puro servicio. Quiero señalarles dos últimas paradojas sobre esa convergencia para concluir ya, o para ir concluyendo sobre el aspecto que acabo de señalar. Es paradójico, por ejemplo, que y por lo menos así sucede en España, pero me parece que no es el único país, es paradójico que un juez de lo penal no pueda intervenir absolutamente en nada. Es paradójico que cada vez que quiera buscar un medio probatorio no propuesto por las partes o una extensión de ese medio probatorio, se le diga que es un juez inquisidor. Y esto, a la vez, porque si no fuera a la vez, dirían, bueno, es una tendencia, se ha invertido la tendencia. No, esto paradójicamente, o mejor dicho, paralelamente, funciona con que un juez civil se entiende que precisamente para esa búsqueda de la verdad mejor fundamentada, etcétera, etcétera, pueda pedir vía diligencias finales, vía diligencias complementarias, etcétera, etcétera, una serie de cuestiones. Esto es una paradoja desde mi punto de vista y una inversión de tendencias que yo creo que deberían ser objeto de reflexión. Segunda paradoja, entre otras muchas, las acciones colectivas. Actualmente es una situación muy diferente la que existe en América y la que existe en Europa.
entendiendo que, por ejemplo, en Europa las acciones colectivas es algo que no cuaja, es algo que se está retrasando clarísimamente, incluso existiendo directivas europeas, porque se defiende que solo el titular de la acción de manera individualizada puede. Actualmente existen terribles problemas como cláusulas suela, cláusulas hipotecarias en España, en otros países, en que uno piensa inmediatamente esto debería ser una acción colectiva para que lo obtenido pro bono a una persona pudiera extenderse al resto. No, esto no se... Y uno de los argumentos, y esta es la paradoja, uno de los argumentos es el hecho de que esa acción colectiva debería estar, por lo menos en la configuración norteamericana, conformada o admitida, y también en España así es, por un órgano judicial. Y se dice, el órgano judicial no tiene o no debe tener la facultad de delimitar una legitimación que viene dada en el código correspondiente. Bien, para ir concluyendo, y creo que incluso me va a sobrar algunos minutos para poder reiterar el agradecimiento. Actualmente, mientras veníamos discutiendo, mientras se iban discutiendo sobre las facultades judiciales en uno y otro proceso, mientras se venía discutiendo sobre diferentes manifestaciones, ha emergido, ya lo he añadido antes, la decisión individual. Que emerja la decisión individual es algo muy fácilmente explicable sociológicamente. Emerge porque es más fácil que emerja en situaciones de crisis, emerge porque existe toda una serie de cuestionamientos sobre el principio de legalidad y emerge porque tiene un resultado perfectamente deseable desde el punto de vista de muchos operadores jurídicos. La decisión individual en sus diferentes manifestaciones, léase conformidades, léase acuerdos, léase arbitraje, mediación, etcétera, etcétera, da un resultado conocido. Y elimina todas las dificultades probatorias y ahí sí que la verdad es la que conforman las partes, sí o sí. Con lo cual está claro que esa resolución es una resolución que defienden los abogados, es una resolución que defienden naturalmente los fiscales, que siempre obtienen una condena en el proceso penal, pero también que defienden, en el caso del proceso civil, los abogados que siempre venderán a su cliente el mejor de los resultados, y probablemente sea así. ¿Quién sale perdiendo en esto? Bien, en esta circunstancia, ¿quiénes salen perdiendo? Pues en el ámbito penal, la víctima, que queda claramente fuera, el inocente, que puede verse obligado a un mal acuerdo, y en el ámbito civil quedan malparados claramente la publicidad y toda una serie y el costo, porque digan lo que digan los árbitros, y yo he participado en varios arbitrajes, lo que no es más barato. Es más rápido, pero es muy difícil que sea más barato. Concluyo ya. La convergencia entre los procesos civil y penal hubiera sido un fenómeno que, bueno, quizá es importante porque las tendencias a veces son dignas de estudiar por sí mismas, pero me temo que en la situación actual es una manifestación de una huida, claramente, o puede acompañar, me da igual, en el caso fundamental, y esto para mí es lo preocupante, a una situación en que, por más que discutamos si el proceso civil es de una manera u otra, por más que discutamos si el proceso penal es acusatorio o no, lo que nos debe preocupar, o por lo menos lo que a mí me preocupa profundamente, es que el Estado no asuma y cumpla realmente la función de administrar justicia, que es algo más que la gestión de toda una serie de sujetos y de procedimientos, y lleguemos a una situación muy preocupante, que por lo menos lo sería para mí, y sobre la que desde luego no puedo sino mencionar, pasar de lo que en el siglo XIX fue del contrato a la ley, actualmente podría ser de la ley al contrato. Y yo eso lo considero un retroceso. Muchas gracias por su atención.